Quiero por favor que abran sus Biblias, dos textos bíblicos vamos a citar y luego orar. En Romanos capítulo 12, luego vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10. Dice así la palabra del Señor: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El otro texto se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, donde Pablo dice en el versículo 4 que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a estar mejor equipados, primero para no adaptarnos a este mundo, y en segundo lugar para poder luchar eficazmente la batalla espiritual en la que nos encontramos. Oremos. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí en la escuela dominical. Señor, tú conoces el impacto y la influencia que el marxismo cultural ha tenido en las últimas décadas en todo el mundo occidental. Tú conoces, oh Señor, la amenaza que esto significa para los cristianos y para el avance del evangelio, para la próxima generación. Nosotros te rogamos, oh Señor, que tú nos des de tu gracia, que tú nos des discernimiento, sabiduría espiritual para poder hablar de este tema en una forma llana, sencilla, pero que al mismo tiempo equipe a nuestros hermanos a seguir peleando la buena batalla de la fe, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. En el año 2019, Disney lanzó la segunda parte de Frozen. No sé cuántos de ustedes vieron la película de dibujos animados Frozen 2, que fue de hecho todo un éxito de taquilla. Algunas personas dicen que segundas partes nunca son buenas, pero dicen se equivocaron en Frozen. Más allá de los efectos especiales, más allá de las canciones pegajosas de la película, la historia trae un mensaje muy claro. Tú tienes que encontrar quién eres mirando dentro de ti, no afuera de ti. En una de las escenas más importantes de la película, no sé cuántos de ustedes vieron Frozen, pero Elsa es uno de los personajes. Elsa y Anna son los dos personajes principales de la película, pero hay un momento en la película en que Elsa canta una canción titulada Show Yourself, en español, muéstrate, donde ella llega a la conclusión de que su verdadera identidad, su poder, su destino no vienen de algo más grande que ella, sino que está dentro de ella. Y una de las estrofas de la canción dice, debo decir que ella se está cantando a sí misma. Ella no le está cantando a alguien. Hay una voz que ella escucha a lo largo de la película y luego se da cuenta, Elsa, que es su yo interior. Así que ella le está cantando a su yo interior. Muéstrate, me muero por conocerte. Eres tú a quien he estado esperando toda mi vida. En otras palabras, ella misma es la respuesta de sus propias preguntas. Ella es su verdad, su salvación, su destino. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, el mensaje subliminal y no tan subliminal que le están transmitiendo a nuestros niños. No necesitas a Dios, no necesitas a tus padres,
No necesitas a una comunidad, ni mucho menos a una verdad externa a ti. Tú defines quién eres. Eres tu propia fuente de salvación. De hecho, los que vieron la película saben que Elsa tiene que salir del reino. Ella tiene que huir, no, porque ella va a encontrar su propia identidad, no dentro de los límites de su reino, no dentro de su familia o de sus responsabilidades. Ella tiene que dejar todo eso atrás para ser verdaderamente libre. Bien, esa película para niños, Frozen 2, no es más que una ideologización del marxismo cultural del que vamos a estar hablando en esta mañana. El marxismo cultural ha estado repitiendo por décadas el mismo mantra: tienes que romper con todas esas estructuras que nos limitan, como la familia o la iglesia, para llegar a ser, una palabra clave en esta generación, para llegar a ser auténtico. ¿Le suena eso? Para vivir en verdadera libertad. Todo gira en torno a ser fiel a uno mismo. Como pueden ver, mis hermanos, este es un evangelio falso, extremadamente peligroso, sumamente seductor, del que debemos estar apercibidos si queremos obedecer el mandato de Romanos 12 de no amoldarnos a este mundo. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, respondiendo 4 preguntas muy sencillas. De paso, con el marxismo y con el marxismo cultural nada es sencillo. Pero yo voy a tratar de simplificar esto lo más que pueda, de modo que nosotros podamos estar equipados para poder seguir derribando fortalezas y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. La primera pregunta: ¿qué es el marxismo cultural y cómo es diferente del marxismo clásico? ¿Cómo se diferencia del marxismo que conocimos toda la vida? Bueno, para entender, mis hermanos, lo que hoy llamamos marxismo cultural, tenemos que entender primero qué fue el marxismo clásico. A mediados del siglo XIX, Karl Marx, un pensador alemán, enseñó que toda la historia humana es una lucha entre los poderosos, que son los opresores, y los oprimidos, que son los pobres, o para decirlo en un lenguaje más marxista, entre los burgueses, que es la clase dedicada al comercio, la banca, la manufactura, y el proletariado, que viene del latín proletarius, que en Roma, en la Roma antigua, designaba a los ciudadanos más pobres que no tenían propiedades ni bienes significativos. La única contribución que ellos hacían al Estado era su prole, sus hijos. De ahí el nombre proletariado. Esa es la idea. El proletariado en el marxismo es la clase obrera que no posee medios de producción y que por lo tanto, y esto es muy importante, ellos tienen que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Por eso Marx decía que en el capitalismo el proletariado se convierte en una cosa, como una máquina de producción. Según Marx, la única forma de terminar con esa injusticia era que los trabajadores, vuelvo y repito, el proletariado, se levantaran y tomaran el poder por medio de una revolución. Pero esa revolución no ocurrió como Marx esperaba. En países tan avanzados como Alemania, Francia, Inglaterra, los trabajadores lograron mejorar sus condiciones de trabajo a través de otros medios: mejores leyes laborales, sindicatos, reformas políticas. Sin embargo, y esto fue lo irónico de la historia, en un país como Rusia, un país más atrasado, donde de hecho la población era mayormente campesina, no capitalista,
La revolución sí triunfó, como todos sabemos, en el año 1917 con Lenin y con los bolcheviques. La palabra bolchevique lo que significa es mayoría, en contraposición a los mencheviques, que son la minoría. Sin embargo, esa revolución que triunfa en un país mayormente agrario como Rusia, fracasa en Alemania cuando en enero de 1919 un grupo de comunistas trataron de tomar el poder. Y de hecho fue una revolución que fracasó en pocos días. Ese fracaso del comunismo en Alemania sorprendió a muchos marxistas, porque si había un lugar donde se esperaba que la revolución triunfara, era en medio de una sociedad tan avanzada, capitalista, industrializada, como la Alemania de principios del siglo XX. Es entonces cuando algunos marxistas de ese tiempo comenzaron a repensar su estrategia. Y la pregunta era, ¿por qué no tuvieron un apoyo masivo de los pobres? ¿Por qué el proletariado alemán no se levantó a favor de los comunistas? Uno de ellos, muy importante, Antonio Gramsci, un pensador italiano, dijo que el problema no era solo económico, sino cultural. O sea, Gramsci decía, Marx se equivocó en pensar que si cambiamos las estructuras económicas vamos a cambiar la sociedad. No, eso no es posible. La razón por la que el proletariado no se rebelaba contra sus amos, contra los burgueses, era porque sus mentes y corazones estaban atados por ideas tradicionales, como la religión cristiana, la familia, las costumbres morales. O sea, lo que Gramsci está diciendo es, si no cambiamos la cultura, jamás en la vida vamos a cambiar la sociedad. Antes de cambiar el sistema económico, hay que cambiar cómo piensa la gente. Así que estos nuevos marxistas comenzaron a enseñar, y por eso son marxistas culturales, que para cambiar el mundo había que cambiar la cultura, había que liberar a las personas de todas esas estructuras tradicionales que ellos consideraban opresoras. Y una de las formas más efectivas de hacerlo no era con armas, sino con ideas. O sea, mis hermanos, estamos hablando de 1920 en adelante, décadas. Estas personas entienden que la única manera de cambiar la sociedad es adueñarse de la educación en las escuelas, en las universidades, era adueñarse de las artes, los medios de comunicación, las leyes. Ya no se trataba de cambiar el salario de un obrero, sino de cambiar la forma como la gente piensa y como la gente siente. Influenciados por el pensamiento de Sigmund Freud, estos marxistas culturales también afirmaban que lo que realmente oprimía a las personas no era la pobreza, sino las reglas morales que limitaban sus deseos. Los que conocen un poco el pensamiento de Freud entenderán perfectamente de qué estamos hablando. De manera que el nuevo tipo de revolución ya no era solo económica, también era cultural y era sexual. Uno de ellos, Herbert Marcuse, escribió un libro donde decía que una sociedad verdaderamente libre tenía que eliminar esa represión sexual impuesta por la religión y la cultura tradicional. Y de esa manera los marxistas culturales comenzaron a redefinir un montón de cosas. La identidad ya no se basa en que fuimos creados a imagen de Dios,
sino en nuestros deseos, especialmente los deseos sexuales, y en la victimización. O sea, tú te identificas o como opresor o como oprimido. Y los oprimidos son las víctimas. Luego vamos a hablar un poco más de quiénes son hoy día los oprimidos. La opresión se define como cualquier rechazo de esos deseos por parte de la sociedad. O sea, cuando nosotros hablamos en contra del matrimonio homosexual, cuando hablamos en contra del movimiento LGBT, nosotros estamos victimizando a esos grupos. La salvación obviamente no está en Cristo, la salvación está en ser fiel a ti mismo. Si tú tienes inclinaciones homosexuales, tienes que ser auténtico, tú tienes que ser fiel a ti mismo. Ahí está tu liberación. Como pueden ver, hermanos, el marxismo cultural ya no es solo una idea política. Es una manera de ver el mundo que busca reemplazar el evangelio. Cambia totalmente la visión del hombre, del pecado, de la salvación. Ofrece una alternativa que elimina la gracia, la cruz, la esperanza eterna. Este nuevo marxismo, que de paso se alimenta del resentimiento. El marxismo cultural necesita que tú te sientas una víctima por alguna razón. Porque el marxismo cultural se alimenta del resentimiento y durante décadas se ha estado metiendo en las escuelas, en las universidades, en las redes sociales actualmente, en las películas, las canciones. Y hermanos amados, si no estamos apercibidos, si no somos conscientes del peligro, eso va a formar la manera en que nuestros hijos ven la vida, en que nuestros hijos piensan, cómo ellos sienten, cómo ellos viven. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta. Espero haber explicado, hermanos, aquí no estamos mencionando temas como la escuela de Frankfurt que hubieran podido tratar, no tenemos ese tiempo. Lo dejo simplemente porque esto se va a grabar y si quieren buscar luego en internet a personas como Max Horkheimer o Theodor Adorno, son los constructores de este marxismo cultural, pero de verdad, hermanos, no tenemos el tiempo para meternos en todo eso. Segunda pregunta. ¿Por qué el marxismo cultural atrae a los jóvenes, incluso a los criados en la iglesia, en hogares cristianos? Mis hermanos, muchos jóvenes no creyentes, pero criados en hogares cristianos, están siendo sumamente atraídos por estas ideas. Y aclaro, tal vez en su vida han leído ni un paquito de Marx, no han leído a Gramsci, ni saben quién es, no han leído a Horkheimer, no han leído a Theodor Adorno, no han leído nada de filosofía. Recuerden que esto viene a través de la educación, de las redes sociales, de TikTok, de Netflix, de Disney. Esta gente no necesita intelectuales, necesita gente influenciable. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto atrae tanto a jóvenes? Sobre todo jóvenes criados en hogares cristianos. Básicamente por tres razones. En primer lugar, porque el marxismo cultural ofrece una causa emocionante. El marxismo cultural les dice a nuestros jóvenes: tú puedes luchar contra la injusticia sin tener que ser cristiano. A los jóvenes les encanta tener un propósito grande, ¿verdad? Una causa. Y esta ideología les promete ser héroes contra los opresores. Ahora, obviamente, ¿quiénes son los nuevos opresores o los nuevos oprimidos, según el marxismo cultural? Bueno, hoy en día los oprimidos son identificados con grupos que supuestamente han sido marginados o han sido excluidos por las estructuras tradicionales de la sociedad, como las minorías sexuales, léase personas LGBT, transgénero, etcétera. Las mujeres, especialmente aquellas que adoptan posturas feministas radicales. Las minorías raciales,
según el país, ¿verdad?, de donde vengan. En Estados Unidos serían los afroamericanos. Los inmigrantes, especialmente los ilegales o sin documentos. Personas con identidades no binarias, es decir, personas que no se identifican con el sexo hombre o mujer, sino que tienen otro tipo de inclinación, independientemente del sexo biológico. ¿Quiénes son entonces los nuevos opresores en el marxismo cultural? Bueno, en esta nueva visión del mundo, los opresores son los que representan o sostienen las normas culturales tradicionales. Los hombres blancos heterosexuales, especialmente si son cristianos. Miren, alguien decía en estos días, miren casi todas las películas en el día de hoy. Casi todas las presidentes son mujeres y son de color. Generalmente el presidente blanco es el malo de la película. Ahora mismo ser blanco y ser heterosexual es el problema. La familia tradicional, con padre, madre, hijos, ahora cada cual, ¿verdad?, conforma la familia como quiere. Las iglesias cristianas, nosotros somos el enemigo, hermanos. Vistas como guardianes de una moral opresiva, nosotros somos los guardianes de una moral opresiva. Los padres que enseñan a sus hijos valores tradicionales, de hecho ya hay países donde fácilmente le pueden quitar los hijos a los padres si ellos les enseñan que la homosexualidad es pecado, por ejemplo. Los conservadores o defensores de la libertad religiosa, sobre todo cuando cuestionan la ideología de género. En otras palabras, el opresor es cualquiera que no celebre ni afirme las nuevas identidades, los nuevos estilos de vida promovidos por la revolución cultural. Así que nuestros jóvenes que vienen a la iglesia por hora y media son discipulados 24/7, escuchando todo esto en las redes, TikTok, en las películas de Netflix, en las canciones. ¿Ustedes se dan cuenta del problema? Hora y media aquí, 24 horas, 7 días de la semana, discipulados por el marxismo cultural. 2. Otra de las razones por las que los jóvenes son atraídos es porque redefine la identidad como victimización. En lugar de encontrar su valor en ser seres creados a la imagen de Dios, ellos les dicen que tu identidad está en ser víctima, ya sea por tu raza, por tu género, por tu clase social, por tu inclinación sexual. Mientras más oprimido eres, más autoridad tienes para hablar. Por eso, un concepto importante del marxismo cultural es la interseccionalidad. ¿Y eso qué es? Bueno, que ellos dicen, bueno, los niveles de opresión pueden ser varios. O sea, si tú eres mujer, feminista y de color, tú estás en el plano más bajo de la victimización. ¿Se dan cuenta? Perdón. Esto obviamente apela a las emociones, especialmente en un mundo donde todos quieren ser escuchados. Mis hermanos, imaginen a un joven no cristiano, educado en un contexto religioso, cristiano. Él es tentado a verse como una víctima. ¿Por qué? Mis padres me obligan a ir a la iglesia cuando yo no quiero. Yo tengo que vivir de acuerdo a ciertas reglas morales impuestas en la iglesia y sustentada en casa por mis padres que me oprimen. Entonces el joven no cristiano, criado en una iglesia, él se siente victimado todo el tiempo. Cuando él escucha este nuevo evangelio, él se siente perfectamente identificado. Ahí está el problema. La iglesia es opresora, los pastores son opresores, la Biblia es opresora y mis padres son opresores también. 3.
razón de por qué los jóvenes son atraídos. Promete moralidad sin Dios. Como dice Carl Truman, un pensador cristiano, el marxismo cultural ofrece una forma de sentirse justo sin arrepentirse y sin creer en Cristo. Ahora tú puedes señalar a otros como los malos sin tener que mirar tu propio pecado. Y para un joven que no quiere enfrentar la santidad que exige el Evangelio, este es un atajo excelente para sentirse bueno. Hermanos, perdón, voy a tomar 5 minutos o menos, pero hasta aquí, ¿se ha entendido generalmente de qué se trata todo esto? ¿Vamos bien? Esto es una clase, no es una prédica. Ok, tercera pregunta. ¿Cuál es el mayor problema teológico, y yo pudiera aún decir filosófico, pero no quiero meterme en ese tema, del marxismo cultural? Obviamente, hermanos, el marxismo cultural choca de frente con la fe cristiana porque ofrece una visión del hombre, de la salvación, que es totalmente opuesta a la revelación de Dios en la palabra. Pero vamos a señalar algunas cosas específicas. En primer lugar, enseñan una antropología equivocada. Una antropología equivocada, porque dice que el mal no está en ti. El mal está en las estructuras externas, el capitalismo, la familia tradicional, las normas de género. Si cambias el sistema, el hombre será bueno y libre y auténtico. La Biblia dice que el mal está en el corazón. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Marcos 17:21, Jesús decía, el corazón del problema es el problema del corazón, porque es del corazón que salen los adulterios, la codicia, los robos, etc. Sin tratar el pecado personal, ninguna revolución arreglará el mundo. ¿Prueba quieres? Mira la historia de China, mira la historia de Corea del Norte, mira la historia de la ex Unión Soviética, mira la historia de Cuba, mira la actual historia de Venezuela. Hermanos, sin una revolución que revolucione tu alma, no hay cambio. Segundo, por eso mismo predican una soteriología falsa. El marxismo cultural promete salvación a través de la lucha social, derribando a los opresores, pero no hay cruz, no hay reconciliación con Dios. Es una salvación basada en el resentimiento, no en la gracia. El Evangelio nos dice que la salvación solo está en Cristo y en nadie más. También tienen una incoherencia moral. Y esta es la parte más interesante para mí del marxismo cultural. Ellos acusan a todos de tener una agenda de poder escondida detrás de lo que piensan, de lo que creen, de lo que predican, pero nunca aplican esa lógica a ellos mismos. ¿Ven el asunto? Todo el mundo está tratando de oprimir a alguien, menos ellos. Todos los discursos están contaminados por intereses ocultos, menos el suyo. Ellos son los únicos seres humanos del planeta y de la historia que se han logrado zafar de la influencia de la cultura. Todas las estructuras son sospechosas, excepto la que nosotros queremos construir. Dicen rechazar la verdad absoluta, pero imponen sus ideas como verdades incuestionables. Dicen luchar contra la opresión, pero terminan oprimiendo a todo el que no se ajuste a su ideología. Miren, hermanos, estas son las gentes más intolerantes del mundo.
En nombre de la libertad, esclavizan las mentes de los hombres en una sospecha constante. Sospecha de tus padres, sospecha de tus maestros, sospecha de todo el mundo. Y en una identidad basada en el conflicto y en el resentimiento. He repetido ya como 5 veces la palabra resentimiento, porque hermanos, la única manera en que el marxismo cultural tiene relevancia es si ellos pueden crear resentimiento en ti contra lo que sea. Cuarta pregunta. ¿Cómo podemos equipar a nuestros hijos para enfrentar la ideología del marxismo cultural? El Evangelio de Jesucristo ofrece una esperanza infinitamente superior a la que el marxismo cultural promete. Hermanos, ¿es cierto o no que en el mundo hay gente oprimida y que hay otros que son opresores? ¿Es cierto o no que el capitalismo puede llegar a ser un sistema sumamente injusto? Nosotros no estamos negando eso. Hermano, nosotros no estamos defendiendo el capitalismo, estamos defendiendo el cristianismo. Es importante eso. El problema es que esta ideología solo se encarga de dividir a la gente, pero nunca ofrece una verdadera solución al problema. Siembra enemistad todo el tiempo. El Evangelio, en cambio, nos dice, primero, que todos estamos igualmente perdidos en Cristo. Eso es lo primero, hermanos. El Evangelio nos iguala a todos, pobres y ricos, trabajadores y dueños de fábricas, burgueses, proletariado, todos estamos en el mismo barco. Romanos 3:23, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, el Evangelio nos ofrece reconciliarnos con Dios por medio de la fe en Jesús, no importa a cuál grupo perteneces tú. 2 Corintios 5:18, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El marxismo cultural ofrece una utopía terrenal a través de una lucha constante contra los que tienen el poder. Pregunta: ya tenemos más de 100 años con guerras producidas por el sistema marxista. La pregunta es, ¿dónde está esa utopía? ¿Dónde? ¿Es la China comunista? ¿Es Corea del Norte? ¿Es Venezuela hoy día? ¿Es Cuba? ¿Dónde está esa utopía terrenal? Yo me acuerdo haber leído hace años atrás alguien que decía, imagínate qué irónico es armar a una sociedad, los pobres, el proletariado, para que luchen contra los ricos, y tanto la revolución leninista en la Unión Soviética como la de Mao Zedong son culpables de haber matado a millones de personas, y después que triunfa la revolución le vamos a decir, ahora todos tenemos que amarnos unos a otros. Eso no tiene sentido, obviamente. El Evangelio nos ofrece reconciliación con nuestro Creador, una nueva identidad en Cristo y la esperanza gloriosa de un reino eterno donde no habrá más pecado, ni más sufrimiento, ni más división, ni más injusticia. Pero eso será cuando Cristo vuelva. El cristianismo reconoce que hay un conflicto. Hermanos,
Cuando los marxistas hablan de conflictos, nosotros debemos decir, amén, hay un conflicto en el ser humano. Pero no es entre clases sociales, es entre tu pecado y el mío y la santidad de Dios. Ahí está el conflicto. Y ese conflicto fue resuelto, hermanos, y fue resuelto con sangre, la de Cristo, que murió en una cruz por nuestros pecados. Qué bueno, hermanos, ese conflicto ya fue resuelto de una vez para siempre, en la cruz, donde Cristo cargó con la culpa del pecador. Colosenses 1:20. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo ayudar entonces a nuestros hijos? Yo simplemente quise darles un esbozo, que es el Evangelio. Ok, ¿cómo nosotros podemos ahora equipar a nuestros hijos para cuidarlos de todas estas ideologías que vienen tan sutilmente disfrazadas? Primero, lean la Biblia juntos. Lean la Biblia juntos. Hermanos, por favor, usen el tiempo en casa para abrir la palabra de Dios con sus hijos, porque este libro no fue escrito simplemente para decirnos cómo llegar al cielo. En este libro nosotros encontramos una cosmovisión, encontramos el lente de Dios para ver el mundo tal cual el mundo es, la realidad como es realmente. Muéstrenle que Dios es el que define la verdad, es Dios el que define la justicia. Muéstrenle por la palabra que el Dios de la Biblia aborrece la opresión, ¿o no es así? El Dios de la Biblia aborrece la opresión, pero también nos llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo como el único camino de salvación. Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Recuerdo haber leído que en una ocasión había un individuo hablando, haciendo una arenga a favor del comunismo, y decía, llamó a un hombre pobre que estaba todo mal vestido y decía, ustedes ven ahí a este hombre pobre, harapiento, el comunismo puede ponerle un traje nuevo a ese hombre. Y un cristiano que estaba ahí levantó la mano y dijo, sí, pero solo Cristo puede poner un hombre nuevo dentro de ese traje. Solo Cristo puede hacer eso. Y cuando tus hijos escuchen acerca de las injusticias, dile, sí, mi hijo, lamentablemente en el mundo hay opresores y oprimidos, en el mundo hay amos y jefes de fábrica que son unos ¿cómo se llama esto? Aprovechados, no, tú buscas una palabra más fuerte. Explotadores, es verdad. Pero lean la palabra de Dios, lean el Nuevo Testamento, como cuando uno de estos explotadores se convertía al Señor, de repente se convertía en hermano de todos sus trabajadores. Fue el Evangelio lo que finalmente derrotó la esclavitud cuando William Wilberforce, un creyente del Parlamento inglés, se pasó 20 años luchando contra la esclavitud, y fue el cristianismo lo que terminó con eso. Segundo, conversen con sus hijos sobre ideas, las ideas que vende el mundo. Conversen con ellos, hermanos. No asuman que sus hijos no están siendo influenciados por todo esto. Pregúntenles qué ven en las redes sociales. Pregúntenles qué les enseñan en la escuela, qué opinan sus amigos. Y luego, con paciencia y amor, ayúdenles a filtrar esas ideas a la luz de las Escrituras. Hermanos, nosotros no podemos ser consumidores pasivos de cultura. ¿Fuiste al cine con tus niños a ver Frozen? Eso necesita que te sientes con ellos. Desde Frozen 1,
Ya Elsa decía que no necesitaba ningún príncipe. Ya en Frozen 2 la cosa se pone peor. Y es una película tan bonita. Siéntense a hablar con sus hijos. Hermanos, no seamos consumidores pasivos de cultura. Que lo que esta gente ha tomado en las manos ha sido precisamente todos estos medios de propagación cultural. 3. Vivan el evangelio en casa. Vivan el evangelio en casa. Nuestros hijos necesitan ver que el cristianismo es real. No solo por lo que decimos en la iglesia, sino como vivimos en casa. Imagínense a un joven que le están hablando de opresión y le están hablando de que los hombres son unos abusadores en potencia, como dice el feminismo radical. Escuchaba a una feminista decir: nosotros las mujeres no debemos casarnos, tenemos que hacerle ver a los hombres que no nos vamos a reproducir. De hecho, hay una feminista que propone reducir la población masculina al 10%. Y le dicen a las madres: ¿sabes qué? Tu hijo varón, míralo con recelo porque ese es un abusador en potencia. A las madres. Ahora, imagínense un muchacho o una muchacha que está siendo influenciada por él. ¿Ustedes creen que en las universidades sus hijos están recibiendo solamente matemática, biología? ¡No! Mis hermanos, los están adoctrinando. Ahora, ¿qué pasaría cuando esa muchacha que va a la universidad, que ve una película, que escucha una canción, va a su casa y encuentra a un padre amante, protector, proveedor, responsable, que ama a su mamá, que no la maltrata, que no es un abusador? Cuando las feministas quieran atraerlas, le va a decir: mira, yo no sé cómo fue en tu casa, pero en mi casa mi papá, en vez de ser un abusador, es un líder siervo. Si el evangelio no se vive en casa, tú estás desprotegiendo a tus hijos y sobre todo a tus hijas. Ellos tienen que ver en nosotros amor, humildad, servicio, un trato justo a nuestros empleados. Déjame hacerte una pregunta: ¿Cómo tus hijos, tú tienes una persona en casa que te ayuda, cómo tus hijos te ven a ti tratando a esa persona? Todo eso influye. O te ven a ti viviendo como si tú fueras superior porque tu estatus económico es mejor que el de esa mujer que trabaja en tu casa y que necesita tu sueldo. Mi hermano, eso no es comunismo, eso es cristianismo. Que vean arrepentimiento cuando pecamos, que vean en nosotros gozo en medio de la prueba, para que sepan que nuestra esperanza es real. Mis hermanos, en resumen, si ellos ven a Cristo reflejado en nuestra vida diaria, será mucho más difícil que crean el engaño de un evangelio falso. 4, oren por ellos con fervor. Hermanos, oren por sus hijos, oren por sus hijos. El poder del discernimiento y la convicción de pecado no vienen por argumentos solamente, sino por la obra del Espíritu Santo. Oremos para que Dios guarde el corazón de nuestros hijos. Oremos para que Dios les conceda amar la verdad. Oremos para que les dé ojos para ver, Efesios 1:18, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Oremos para que los libre de caer en el engaño. Hermanos, no subestimemos la gracia de Dios ni el poder de la oración persistente mientras les compartimos el evangelio a nuestros hijos. ¿Saben qué? El marxismo cultural es una influencia poderosa que lo está permeando casi todo. Pero el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvar.
Y no solo de la condenación, sino también para salvar del error y para salvar del engaño. Mis hermanos, son las 10:15. Yo espero haber podido mostrar qué es esto, por qué es peligroso y qué podemos hacer al respecto.